Bueno, y hablamos ahora de este verdadero capítulo del horror, ¿no? Nos sorprendía, Luli, en el día de ayer estábamos cerrando nuestro programa y ustedes pueden ver allí en imagen a Juan Pablo Roldán, el inspector policía que resultó primero herido y después finalmente que falleció, ¿no? Por una herida de un cuchillo, de un arma blanca. Por parte de una persona que no estaba en uso en principio de sus facultades mentales y que después terminó recibiendo 3 tiros y bueno, finalmente se anunció hace algunas horas nada más que también había fallecido. Sí. Ahí ustedes ven las declaraciones de la viuda del policía, la verdad que ha generado un impacto enorme. Bueno, estas son las imágenes previas al ataque. Ahí vemos al hombre que su madre dijo que era un paciente psiquiátrico, que había vivido muchos años en Canadá. Y que estaba en este momento buscando un nuevo médico, un nuevo especialista para tratar su problema psíquico. Y miren cómo ya en ese momento es cuando él saca de su mochila un elemento punzante. Vean cómo el joven que está con barbijo, que está sentado tomando un café en la vereda, agarra su campera y se va. Y aparecen varios efectivos, no aparece solamente Roldán. Recordemos que Roldán trabajaba a muy pocos metros del lugar, ¿no? En lo que es la policía montada allí a unas cuadras. Y son varios los efectivos que comienzan a rodearlo. Pero bueno, esta es la previa, como decíamos. El momento del ataque es cuando él cruza la calle San Martín de Tours y lamentablemente apuñala a este efectivo. Fue tarde, ¿no? La respuesta de la policía, porque ya no había nada para hacer. De hecho, murió en el sanatorio a pocos metros, en el sanatorio Mater Dei, el policía a quien atendieron rápidamente. Bueno, y la verdad, digo, más allá del impacto enorme de las imágenes, la verdad que cuesta muchísimo cuando se ve el registro. Hay una pregunta que hoy está presente en todos nosotros, que es si se podría haber evitado esto, ¿no? Porque se lo ve al policía, que trata de alguna manera en todo caso, de dominar la situación, lo logra a medias, recibe la herida, bueno, después finalmente termina falleciendo, e inmediatamente muchos de nosotros pensamos en que faltó algo, digamos, que le faltó algún tipo de instrumento. Veremos si esto es así. No somos especialistas, yo tampoco en seguridad, pero para eso hemos traído a Martín Durán. Él es especialista, es analista de seguridad y ya está en el piso con nosotros. Martín, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, un gusto saludarlo y sobre todo en una jornada como hoy donde, yo no sé si cabe el análisis de esta situación, obviamente que esto es realmente terrible, pero al mismo tiempo sí me parece importante poner en un marco algunas cuestiones que se están discutiendo en el día de la fecha. Por ejemplo, se habla mucho de las pistolas Taser, que en algún momento se propusieron para la policía de la ciudad y que uno imagina que en ese contexto en particular, no estoy hablando de este caso en particular, podrían haber tenido cierta utilidad. Bueno, es que en realidad el fabricante, cuando habla de las pistolas Taser, habla para este tipo de eventos, ¿no? Sí. Que son de alta concurrencia, donde hay muchas personas en espacios reducidos y con un atacante que tiene cuchillo, un arma blanca, ¿no? Recordemos que arma es cualquier cosa que sea cortopunzante, que sea explosivo, químico, que pueda poner en peligro la seguridad de terceros. Entonces, con esto, por ejemplo, se utilizó un arma letal, ¿no? Pero si nosotros hubiéramos podido dispararle con un arma, con una Taser, hubiera sido más controlado y no hubiera tal vez algún tipo de daño colateral como podría haber sucedido. Ahora, Martín, y si en caso de que el otro policía, porque al menos veíamos a 2 efectivos en la escena, hubiese disparado al pie del atacante, como entiendo que intentó hacer y demás, la acción no hubiese sido cortada unos minutos antes del apuñalamiento? Porque digo, era más de un efectivo de seguridad en la escena, era mayoría ante el atacante. No, bueno, en realidad el segundo policía lo que tenía, si hubiera tenido una Taser, básicamente lo hubiera podido neutralizar rápidamente, ¿sí? También se podrían haber utilizado algunas técnicas que son el barrido lateral, claro, y otras técnicas de neutralización. Lo que pasa es que, bueno, se dialogó con la persona para que ponga su actitud. No te olvides que un atacante con cuchillo es algo realmente muy complejo. Si nosotros ponemos a mirar las velocidades de ataque, por ejemplo, para soltar una puñalada necesitas 19 fracciones de segundo y el tirador más experimentado para desenfundar y tirar necesita 23 fracciones de segundo, ¿no? Okay. Entonces,
en ese sentido estamos en una desventaja, un cuchillo frente a un arma. Claro. Y por supuesto también el corte que produce el cuchillo es muy importante. Fíjate que este efectivo lamentablemente muere a media cuadra de una de las clínicas más importantes de la Argentina, de Buenos Aires, ¿no? Sí, donde intentaron salvar la vida además, ¿no? Digo, lamentablemente los médicos no pudieron hacer nada, pero bueno, esto que nos decís sobre el tipo de arma con el que se ataca, yo no sabía que era tanta la diferencia en cuanto a tiempo de un ataque de arma blanca que de un disparo. Se entiende un poco más también el porqué de la velocidad de la situación. No, sí, por supuesto. Y también tiene que ver con la distancia, ¿no? Cuando el atacante que tiene un cuchillo está dentro de la distancia de los 4 metros, es bastante más complejo, porque hay que sacar la pistola y, en fin. Entonces, nosotros con una alternativa, como puede ser las pistolas eléctricas o las pistolas taser, la persona inmediatamente queda neutralizada. Cuando los arpones lo golpean, impactan, cierra circuito y le produce la descarga, la persona pierde toda posibilidad de contención. Bueno, vamos a retomar el análisis en instantes nada más. Ahora nos vamos porque está haciendo declaraciones la viuda de Juan Pablo Roldán, de este inspector policía que falleció en el día de ayer. Se llama Carolina. 2, 3, no sé, porque había mucha gente en ese lugar, es muy concurrido. En ese momento él tomó esa decisión de no hacerlo? No, por el miedo de que no se puede hacer. Una persona nunca va a pensar, es más, o sea, nunca vas a pensar que te vas a morir, es algo que no lo imaginas. Por el miedo de perder una carrera, porque amaba ser policía, amaba su carrera, era algo que lo hacía, porque no era policía porque porque le gustaba, era su pasión ser policía. Carolina, ¿habían hablado alguna vez de qué podía hacer él si ocurría algún tipo de situación como la que ocurrió ayer? Sí, no, siempre se hablaba de algún tipo de situación, si él iba a reaccionar y todo, y se iba a defender. Pero pasaba que él ya venía o sea, no era que era un policía nuevo, no, ya tenía él una carrera de policía donde él ya venía teniendo hechos, no era la primera vez que le pasaba que él tenía que estar con alguien así en la calle, o una persona peligrosa, entonces quizás él se confió. ¿Y qué te decía cuando hablaban de ese tema? De cómo iba a reaccionar él, si le pasaba algo así, si estaba en esa situación ante un No, delincuente. siempre tratar de reducir a la persona, de que no haga daño. Y hablaban de la posibilidad de que él no esté, como es el caso de ahora, para saber cómo va a continuar tu vida, si en la Argentina o vas a viajar, o querés que viaje en un familiar. ¿Cómo es tu situación? Yo estoy, o sea, mi situación ahora, éramos los tres, mi esposo, mi hijo y yo, porque los papás de él viven en Victoria, ellos no viven acá. ¿Qué vas a hacer ahora? Entonces siempre somos los tres, vivíamos acá porque acá estaba su trabajo. ¿Y con todo esto cómo lo van a poder despedir? ¿Qué les dijeron? ¿Cómo lo van a poder hacer ustedes? No, todavía no. Ahora, Carolina, ¿recibiste En algún eso mensaje estamos. de las autoridades, de la dirigencia política? Sí, me han llamado, sí. ¿Con quién has He hablado? tenido, hablé con la ministra de Seguridad, inclusive yo soy de Colombia, me llamó el embajador de Colombia, el canciller. Me han llamado mucho. ¿Se han puesto a tu disposición? Sí. ¿Cómo está tu hijo? No, él está, que no, todo el día no ha querido comer nada. No ha querido comer nada. Bueno, ahí estaban las declaraciones de la viuda, de Juan Pablo Roldán. Sí. Muy triste, la Sí, verdad. muy triste. Una mujer que se queda viuda con un nene muy chiquitito, como decía. Era una persona muy joven también el policía, tenía 33, 34 años, pero mucha experiencia dentro de la fuerza. La pregunta también es, ¿hay un déficit en lo que es la capacitación de los policías? Incluso cuando fue todo el conflicto con la policía bonaerense hace unas semanas, se hablaba de la capacitación, del entrenamiento. ¿Se puede trabajar, se puede mejorar esa realidad? Estamos en comunicación con Diego Raidan, él es abogado, penalista, ex policía. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias por su tiempo, en primer lugar. No, por doctor, favor, gracias imagino a que está al tanto de toda la situación, de este hecho horrible que ocurrió ayer en el barrio de Palermo. ¿Se puede hacer algo para que esto no vuelva a ocurrir? Bueno, a ver, la verdad que todavía estoy consternado con lo que acabo de ver. Como ex policía que soy, haber visto toda la situación, la verdad que me consterna. Escuchar a la viuda como la escuché recién, realmente nos pone muy mal. Nosotros que defendemos permanentemente policías,
nos dedicamos a la defensa exclusivamente de fuerzas de seguridad. Realmente sabemos que sí, siempre se pueden hacer cosas, siempre se puede hacer todo por mejorar, siempre se puede hacer todo. Estamos ante una situación que realmente puso al policía en evidencia a las instituciones que falta una mayor capacitación frente a lo que es un arma blanca, ¿sí? Claro. Acá lamentablemente sí se notó que la policía de proximidad, que es la que se tiene que acercar, que es la que tiene que actuar en situaciones como esta o como fue creada en la provincia de Buenos Aires, oportunamente la policía local, que fue una policía de proximidad, le faltaban los elementos. O sea, entre la persona y el policía no había más que un arma, ¿sí? Entonces ahí donde siempre fue un cuestionamiento que desde este lugar pude haber hecho y siempre desde este lugar pude manifestarme que faltaba algo en el medio. No sé si las taser, no sé si un PPQ, que es el gas pimienta, no sé si una tonfa o no sé qué otros elementos. Habría que verlo, habría que analizarlo, habría que ver las experiencias de otros países, pero sí tenemos que tener en cuenta que todo lo que son elementos cortopunzantes son elementos totalmente que complican al personal policial. También están aquellas escopetas con cartuchos de gomas que hay que saberlas utilizar porque en cercanía puede ser letal. Entonces hay situaciones que se dan que realmente, escuchando al especialista recién y hablando de los segundos y la rapidez, ponen en alerta a las instituciones, deben poner en alerta a las instituciones, deben, a consecuencia de este hecho lamentable y tristísimo y que realmente hoy estamos viendo en todos los canales, nos tiene que llevar a una reflexión. Pero ¿sabes qué es lo que lo que más me preocupó en sí? Que lo que noté en el video fue una cuestión de dudas al actuar. No solamente de ese efectivo, sino del resto de los efectivos. Claro, porque no estaba solo. Me parece que es importante marcar eso, doctor. No estaba solo. Digo, hay otros compañeros rodeando a este hombre con problemas mentales desde ya. Sí, yo creo que, a ver, esa duda que yo recién me refería, es una duda que se ve, últimamente estoy viendo cuando estoy yo trato permanentemente con policías. Y cuando quizás vienen a plantearme un tema de un trabajo administrativo, yo le digo, tienen que hacer hincapié en la causa penal, porque la causa penal es lo más complejo. Y ellos están con el temor de perder quizás el trabajo, ¿sí? O bien están con el temor de que están viendo que cada vez hay más cantidad de policías detenidos. Entonces, esta situación, cuando no hay un mensaje claro que se le puede bajar a las fuerzas de seguridad, los pone quizás en una situación más vulnerable, Doctor. en una situación que quizás, sí. No, discúlpeme, algo de esto pareciera que marcaba recién la viuda, ¿no? Del policía asesinado, porque decía, bueno, él de alguna manera amaba mucho su trabajo, ¿no? Como que de alguna forma lo ponía esto en contraste con la posibilidad, digámoslo, de haber efectuado directamente un disparo cuando vio que había una situación peligrosa. Es decir, lo que se ve es que el policía no quiere efectuar ese disparo y que finalmente termina efectuando uno cuando ya estaba herido. Sí, eso es verdad. A ver, es un oficial inspector, es un oficial de carrera, es un oficial que cuando entra a la policía no por un trabajo, sino por vocación. Claro. Aquellos que fuimos oficiales ingresamos a una escuela, fuimos pupilos y amamos haber sido egresados de esa escuela de policía como oficiales. Él con una jerarquía de oficial inspector ha pasado varios años, tenía muchos años en la Policía Federal en este caso, pero bueno, yo creo que más son los años que van pasando, cronológicamente en la carrera policial, quizás fomenta quizás más dudas por todo lo que está viendo. Entonces piensa, si disparo lo puedo matar y puedo terminar detenido. Lo que no pensó que si no disparo también puedo terminar muerto como terminó, lamentablemente. Claro. Entonces, esto tiene que ser un antes y un después, y no tiene que ser parte de lo que es la política. La política en seguridad tiene que ser una política de Estado que tiene que tener una continuidad general. Los jueces, fiscales, que son aquellos que investigan, no podemos ver quién puede llegar a estar de turno o no para entender si es legítima defensa o no es legítima defensa. No tiene que pasar por eso. Hay que darle una seguridad jurídica a los trabajadores uniformados para que puedan actuar. Sin los abusos de ellas, sin abusos ni ningún tipo de otras consecuencias. En este caso, yo creo que faltaron elementos. Y tampoco puedo ser hipócrita de no pensar que si el efectivo hubiera realmente sacado primero la pistola y lo hubiera matado, hoy estaría preso,
y la mujer le estaría llevando los bolsones de comida, ¿sí? Claro. Entonces, hay un tema que se tiene que trabajar socialmente, institucionalmente, y la política tiene que aportar también. No podemos tampoco responsabilizar solamente a la política, pero sí tenemos que trabajar, tenemos que hacer un gran trabajo donde el Poder Judicial es uno de los grandes responsables, que también tiene que tener lineamientos claros al momento de llevar adelante las causas. Todas las causas no pueden ser distintas cuando está trabajando el policía. Lógico que no estoy de acuerdo con los abusos, y si hay abusos policiales tienen que ser castigados porque no son policías. Claro. Y si hay policías delincuentes no son policías. No, pero no. sí tenemos que ver la escenografía completa para ver este hecho. En este hecho hay otros policías en el lugar, Sí. este policía ahí, y hubo una inacción por el resto. No supieron resolverlo. Claro. No supieron resolverlo. Doctor. Y lamentablemente terminó con la vida del inspector. Sí, eso es lo más triste de todo. Bueno, también murió el atacante, hay que decirlo. Las 2 personas perdieron la vida. Muchísimas Y gracias por siempre su una tiempo. pérdida de una vida es... No, por favor. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, volvemos, ¿no? al debate a propósito de lo que son las armas, las herramientas que tienen los policías para trabajar. Hablábamos recién, y lo tenemos en nuestros estudios, a Martín, especialista en seguridad, que, bueno, obviamente en el contexto en el cual estamos analizando, uno podría pensar que la pistola Taser, ustedes la tienen allí en cámara, podría haber servido. Ahora, la pregunta para Martín es, ¿por qué en términos generales se discutió que la policía podía llegar a hacerse estas pistolas como una herramienta para su accionar cotidiano? ¿Y por qué se dio de baja ese pedido? ¿Por qué finalmente no terminó teniendo lugar? Bueno, ¿por qué se dio de baja? No, eso sí que no lo sé. Las pistolas se compraron, hubo algunas capacitaciones, llegaron y bueno, en realidad para este tipo de situaciones es donde realmente son muy útiles, ¿no? Sí. Sobre todo para cuando tenemos este tipo de inconvenientes en espacios como un colectivo, una estación de tren o algún tipo de situación. Sobre todo cuando estábamos en el restaurante y estábamos viendo la cantidad de concentración de gente que había. Entonces ahí abrir fuego con un arma letal realmente es muy complejo. Tiene muchas aristas, puede rebotar el plomo, hay miles de factores que pueden influir en el cual uno tiene que estar más controlado. Por eso el policía siempre trata también de correr hacia atrás, dar un poco más de distancia. Sí, estoy leyendo una nota Sí, justo por el tema de las compras, porque yo también recuerdo que eso había Sí. ocurrido. Una nota de diciembre de 2019, en la que dice, por ejemplo, que las pistolas se habían pagado y nunca habían llegado al país. Digo, hubo una polémica, recuerdo, Sí, en sí, torno claro. al precio, quién las había vendido y demás en torno a las Taser. No había sido una discusión clara y seria, creo, la que nos habíamos dado los argentinos con respecto a la utilización de este tipo de arma. Durán, no sé si usted coincide. Sí, es que en realidad, te cuento, es un arma secundaria, ¿no? Es un arma táctica secundaria, no es primaria, o sea, es un complemento. El policía se había planeado en un momento que uno iba a tener una Taser, el otro iba a tener el arma letal, y cuando arribaran al problema, iban a tomar ellos la decisión en el momento de cuál de los dos sistemas utilizar. En ese sentido. Después, con respecto al pago y demás, ahí ya no. No, por supuesto. Sí. Pero uno podría pensar que hubo quizás en algún momento del debate, yo lo recuerdo bien, el temor a que alguien termine abusando, ¿no?, en el uso de estas armas. Me parece que siempre estuvo presente eso y creo en un punto no poder garantizar precisamente que haya un uso responsable es lo que terminó por ahora al menos con este pedido en suspenso. Sí, mirá, Sí. yo te quiero mostrar. Las Sí. Taser acá abajo, esta es una réplica, ¿sí? Está inactiva, no es una de verdad. Acá abajo tienen un sistema de cámara y un micrófono. Sí. Tienen un geoposicionador y tienen todo guardado en un chip, inalterable. O sea, estas pistolas tienen una trazabilidad muy importante. Entonces, cuando se acciona, se rompe la placa, este dispositivo ya no sirve más, por eso hay que reemplazarlo por este. Pero al removerlo, quedan los cabezales desnudos. ¿Qué significa esto? Que si uno agarra y apoya la pistola y aprieta el gatillo, le provoca una descarga a la persona a la que la Sí. está recibiendo 1, 2, 3, 4 veces. Pero todo eso queda grabado adentro del chip. Entonces,
Cuando viene el juez y dice, espera, acá la persona, el detenido, está diciendo que recibió muchas descargas. Traigan la pistola, se le hace la pericia, se baja absolutamente todo, se sigue la trazabilidad y en ese sentido son muy confiables y muy seguras. El chip es parte de la placa. Claro. Perfecto, bueno, es bueno saberlo, es bueno saberlo. Durán, muchísimas gracias. No, un por haber placer, venido. muchas gracias a ustedes.